Hola, saludos cordiales. Eh, Somos participantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Fermín Toro. Estamos presentando esta disertación Fernando Bárbara y Guillermo García. Vamos a hablar sobre los enfoques epistemológicos. Para ello sería recomendable conversar un poquito sobre los estilos o tipos de pensamiento, que son los que nos apoyan o nos dan sustento a desarrollar los enfoques epistemológicos. Claro, Guillermo. Fíjate que para nosotros empezar a hablar de los tipos de pensamiento, Luque nos dice que los conocimientos se toman por varias premisas, entre esas que el conocimiento es de nuestra propia existencia, y eso es por intuición. También por la existencia de Dios, que es la demostración, y por las otras cosas que son a través de las sensaciones. Y en esto vemos entonces que tenemos, según los tipos de pensamiento, tenemos tres tipos, que son el inductivo, el deductivo y el vivencial. Del inductivo sabemos que son, ¿qué tipo, Guillermo? Sí, el inductivo, el estilo de pensamiento inductivo nos lleva de lo particular a lo general, ¿verdad? Sí. Vamos caminando paso por paso para descubrir luego esas leyes naturales en algunos casos, convencionales en otros, pero que a través de del pensamiento concreto vamos a llegar a establecer esas leyes. Luego, el deductivo abstracto sería en contraposición a este inductivo. ¿Por qué? Porque va a ir de lo general a lo específico. Correcto. Ok. En él se utiliza el razonamiento. En el anterior, a través de los sentidos, nos acercábamos a la realidad, nos acercábamos al conocimiento científico. Con el deductivo, a través del deductivo abstracto, a través de los razonamientos, digamos, el sentido lógico, vamos a llegar a acercarnos al conocimiento. Claro. Y por último tenemos el inductivo vivencial. Correcto. Es introspectivo, es más subjetivo, sí, porque va a depender de la experiencia y los conocimientos de cada individuo, de cómo cada investigador percibe el mundo y se siente a sí mismo, se estudia a sí mismo para luego dar una interpretación que es subjetiva, es muy personal, pero más allá de entender el mundo exterior como una ley convencional, va a ser una reinterpretación que haga cada investigador. Sí, incluso vemos que es en un tiempo y espacio determinado, y también está relacionado con sus vivencias anteriores que afectan ese tipo de pensamiento. Correcto. Fíjate que además del tiempo y espacio también existe un contexto. Y ese contexto va a circunscribir, a dilucidar mucho mejor la interpretación que se haga del hecho en estudio, pues, sea claro, a través de la fenomenología, de la hermenéutica, de la experiencia general propia, crítica incluso, que se haga del abordaje al conocimiento. Claro. Luego de haber visto esto, vemos la parte de los enfoques epistemológicos. Y en los enfoques epistemológicos nos vamos a basar en los enfoques de José Padrón y lo que él nos plantea en 1998,
en la cual nos indica que para poder ver los enfoques debemos tener y poder saber que existen estos enfoques, debemos de tener presente dos criterios para poder definirlo. En el primer criterio nosotros vamos a ver es lo que se concibe como el producto del conocimiento científico, y en el segundo criterio vamos a ver es cómo se llega a ese conocimiento, a través de qué. Entonces tenemos el primer enfoque, epistemológico, en el cual vemos que es el enfoque empirista inductivo, el cual también es llamado como por asociación, también llamado probabilístico, también llamado positivista, neopositivista y atomista lógico. En este entonces vemos que el primer criterio es, Guillermo. Sí, el conocimiento, cómo accedemos cómo concebimos el conocimiento, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta que es un enfoque conocido hoy como positivista, netamente positivista. Se emplea la lógica, el lenguaje es importante acá porque a través de distintos pasos vamos a llegar a conclusiones. ¿Cómo llegamos a esas conclusiones? Con una cuestión bien definida y que tiene que ver con patrones de regularidad. Si un evento se repite, ese evento es científico, pero desde el punto de vista positivista, claro. Esos fenómenos del mundo se pueden reducir, siempre y cuando se lleve este enfoque, a, como lo decía, patrones de regularidad. El segundo criterio para abordar este enfoque es qué vía tomo yo como científico para abordar el conocimiento. Entonces fíjense, existen estos patrones. ¿Cómo abordamos el conocimiento? A través de los sentidos, conocidos por todos, ¿verdad? Y las prolongaciones de esos sentidos. ¿A qué hablamos de qué hablamos cuando decimos prolongaciones de los sentidos? Bueno, instrumentos de medición, instrumentos de observación, pudiera ser el microscopio, perdón, en su momento, otro tipo de instrumentos de medición, bien sea de longitud, instrumentos en general que nos van a aportar datos de la experiencia relacionados con el conocimiento científico, ¿verdad? De allí el tema empirista, ¿verdad? Se utiliza el término empirista porque son experiencias del individuo para abordar el conocimiento científico. El segundo enfoque sería el racionalista deductivo. Claro. Háblanos de él. Claro, el racionalista deductivo, también llamado por asociación, deductivista, teórico o teoricista y racionalista crítico. Aquí ya estamos hablando de qué es la construcción del conocimiento, más que en el anterior que hablábamos del descubrimiento. Correcto. De las cosas. Y entonces ya aquí hacemos una construcción de ese saber, de ese conocimiento, que es el primer criterio que nos está hablando Pavón al principio. Padrón, perdón. Y por supuesto tenemos el cómo llegamos a ese conocimiento, y a ese conocimiento lo vamos a llegar a través de la razón. Por eso es la parte de calificarlo como racionalista. Correcto. El razonamiento juega un papel clave acá en este enfoque, claro, racionalista, por eso su nombre, ¿no? Claro. Luego de esto tenemos el tercero. Correcto. Y el tercer enfoque es el introspectivo vivencial. ¿Qué vemos ahí? Por asociación se le llama también sociohistoricista, fenomenológico, dialéctico crítico, simbólico interpretativo, psicologista
hermenéutico, entre otras, ¿verdad? ¿Cómo abordamos, o el primer criterio para entender este enfoque introspectivo vivencial viene dado a través de los símbolos socioculturales que son, digamos, los elementos que nos van a permitir a través de actores de un grupo social abordar la realidad humana y social, ¿verdad? Entonces, más que interpretar la realidad externa, el conocimiento es interpretación de una realidad tal como la concibe cada investigador. De allí el enfoque subjetivo, introspectivo, porque se va a entender como una manera de transformar y al mismo tiempo de construir el mundo desde el conocimiento. Sí, es un acto de comprensión, ¿no? Es importante, es clave en este enfoque introspectivo vivencial, comprenderlo, más que explicarlo, comprenderlo para abordarlo como conocimiento científico. ¿Y cómo llegamos a él? La vía por la que vamos a legitimar el conocimiento o el enfoque introspectivo vivencial es como, digamos, una especie de simbiosis entre el que investiga, el sujeto investigador, y su objeto de estudio, que en algunos casos son sujetos de investigación, ¿verdad? Entonces se establece allí una relación sujeto-objeto, de allí ese calificativo de fenomenológico y la expresión reducción fenomenológica. También se califica como vivencial, ¿no? Porque son las experiencias, la vivencia, la interpretación de cada investigador. Claro. De allí entonces tenemos como resumen, entre lo que hemos visto de los tipos de pensamiento y los enfoques epistemológicos, vemos el siguiente cuadro que nos dice. Si partimos de unos estilos de pensamiento, digamos que es la base, y esos estilos de pensamiento que son el inductivo concreto, el deductivo abstracto, el introspectivo empático, nos dan el sustento, el fundamento para enfocar el conocimiento científico. ¿Cómo lo podemos enfocar? De tres maneras posibles, ¿no? A través del empirismo inductivo, a través del racionalismo deductivo y el vivencialismo intuitivo. Ellos no tienen fecha de caducidad, son conocidos desde que el hombre existe y se ha enfrentado a la naturaleza, a conocer, a abordar el conocimiento científico. Los paradigmas, pudiéramos decir que los paradigmas que sí tienen fecha de caducidad, porque nacen y mueren. Exactamente, se les coloca una fecha, duran un cierto tiempo mientras les sean útiles a la sociedad científica, y lo vemos desde los griegos, pasando por el pensamiento cristiano, la física clásica, el renacimiento, el racionalismo, el neopositivismo, pasando también por el racionalismo crítico, llegando finalmente hasta ahora al paradigma fenomenológico, ¿no? Entonces, estos paradigmas, si tienen fecha de caducidad, digamos que son una especie de moda, pero a diferencia de los enfoques epistemológicos que siempre han existido y seguirán existiendo como una forma de ver, de observar y de asumir el conocimiento científico. Claro. Bueno, para esto estuvimos trabajando con la bibliografía especial de José Padrón, y espero que les haya sido de su agrado